pido que vayamos pasando una hojita con la asistencia. Bien. Se enumeran, nombre, carrera, firma, por favor. Bueno. No se olviden también de marcar la asistencia por la aplicación. Ya saben que es una exigencia para tener beneficios por la asistencia. Bueno, muchísimas gracias. Todos tienen que... Bueno, chicos, en la clase anterior vimos, hablábamos de la unidad número 3. ¿Recuerdan? Siempre ustedes ubíquense que estamos en la teoría general del proceso. Vamos a hablar de instituciones que sirven para todo lo que es el derecho procesal, ¿sí? Y que son también supletorias a sus especialidades. Tengan siempre en cuenta este tema. En la clase anterior vimos la primera parte, que era la jurisdicción. El último punto de la unidad era la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. Vamos a ver ese puntito para que no quede colgado y de ahí vamos a ingresar en la segunda parte de la unidad, que es competencia. Bueno, si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase anterior, hemos definido la jurisdicción. ¿De qué manera? ¿Cuál era el concepto que dábamos de jurisdicción? Un poder deber. ¿Un poder deber de quién? Del Estado soberano. Del Estado soberano, que se ejerce a través de organismos adecuados determinados por ley. ¿Y cuál es la esencia de la jurisdicción? Digamos, ese poder deber, ¿para qué? Para regular los conflictos. No es regular. Para evitar la venganza privada, para... Muy bien, ese es el fundamento. Pero ese poder deber, ¿qué le permite al juez? Le da poder para aplicar. Para decidir, para administrar justicia, ¿sí? Dirimir conflictos. Esa es la esencia de la jurisdicción. Es el poder de resolver las controversias que se den entre los particulares entre sí o entre los particulares y el Estado. Poder de decidir, de resolver. Bueno, y nos encontramos con que el último punto de esta primera parte nos habla de una jurisdicción voluntaria y una jurisdicción contenciosa. Porque todo lo que nos ha hablado en la clase anterior ha sido referencia a la jurisdicción contenciosa, ¿sí? Porque hemos hablado justamente de resolver conflictos. O sea, hace a la esencia de la jurisdicción contenciosa el conflicto. Porque la tarea del juez es resolver casos litigiosos. Por lo tanto, la jurisdicción contenciosa supone una controversia. En cambio, tenemos a la par lo que le llaman jurisdicción voluntaria, que la doctrina advierte y dice está mal llamada jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de jurisdicción voluntaria no hay conflicto. O sea, lo que caracteriza a la jurisdicción no está presente en la jurisdicción voluntaria. No hay conflicto, sino que el juez interviene para integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados de relaciones jurídicas privadas. O sea, el juez interviene en carácter de funcionario público, no tanto como autoridad jurisdiccional, sino como funcionario público, que va a verificar el cumplimiento de los extremos de la ley. Pero no hay un conflicto en sí. Entonces, verificar el cumplimiento de un requisito de forma. Por eso se dice que en lugar de ser una función jurisdiccional, más bien la jurisdicción voluntaria sería una función administrativa y contingente. Administrativa, ¿por qué? Porque hemos dicho, actúa como funcionario público. Y contingente, ¿por qué? Porque por ley se le puede asignar a un juez que cumpla, además de la jurisdicción contenciosa, con actos de jurisdicción voluntaria, o sea, se la puede asignar la ley o se la puede sacar. Porque hemos dicho, no hacia la esencia de la función del juez. Yo siempre les pongo, digamos, como ejemplo acá, que hace muchos años el registro público de comercio quedaba dentro de la órbita del Poder Judicial. Entonces, los jueces civiles y comerciales tenían turnos para firmar todo tipo de resoluciones del registro público de comercio. Entonces era así, o sea, era una función administrativa que la realizaba un juez, el juez civil y comercial, el juez con competencia civil y comercial. Después cambió el criterio y como era una función justamente administrativa y contingente, se sacó esa función. Y actualmente ustedes saben que el Registro Público de Comercio funciona en la órbita de Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado pertenece ¿a qué poder? ¿A qué poder? Judicial.
¿no? Y que el Estado pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo. La Fiscalía de Estado es el cuerpo legal, digamos, el cuerpo legal de defensa del Estado y de asesoramiento también de las autoridades provinciales. Es el cuerpo legal superior a todos los otros servicios jurídicos que tiene cada repartición, cada organismo provincial tiene su servicio jurídico. Bueno, el organismo superior y al que pueden ir en consulta todos los servicios jurídicos es a Fiscalía de Estado, que también tiene una parte de asesoramiento y una parte de litigación, si son los que representan a la provincia en juicio. Entonces veíamos cómo ahí era una función entonces de jurisdicción voluntaria, porque el registro público de comercio, ¿qué hacía? Se encargaba, por ejemplo, de la inscripción de las sociedades, ¿sí? De publicar los cambios de autoridad, los cambios de domicilio, la constitución de nuevas sociedades. Entonces, no había conflictos ahí. Eran un conjunto de personas que decidían, por ejemplo, hacer un emprendimiento comercial, querían crear, por ejemplo, una SRL. Entonces, presentaban toda la documentación en el registro público de comercio y pedían la constitución. Presentaban el contrato, ¿sí? Los aportes sociales, bueno, el domicilio, las autoridades, se cumplía con el trámite de ley y quedaba constituida la sociedad. Entonces, ¿qué conflicto resolvía ahí este juez civil que estaba a cargo del registro público de comercio? ¿Resolvía el conflicto? No. Iban todos juntos, ¿sí? a presentar este trámite de común acuerdo y el juez actuaba como funcionario público, verificando que se cumplan todos los extremos de ley. Como les decía después, esta función de jurisdicción voluntaria le fue sacada al Poder Judicial por ley y se la asignan a la órbita de Fiscalía de Estado, que era dentro del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, ya hemos visto un ejemplo, ahora lo sigamos analizando. Entonces, en la jurisdicción voluntaria no hay conflicto. Si seguimos comparando, en la jurisdicción contenciosa teníamos partes procesales. O sea, teníamos siempre una parte actora, que era el que presentaba su conflicto al juez y pedía la resolución, y el juez citaba a la otra parte, que era la parte demandada. Entonces teníamos partes que estaban opuestas, con intereses opuestos. Entonces decíamos partes internolentes, o sea, aunque el demandado no tuviera voluntad de participar en el proceso, en el momento que es citado el proceso judicial, ya es parte procesal. ¿Sí? Si no se presenta, el proceso va a continuar sin su intervención, ya van a ver ese instituto que se llama rebeldía, y el juez igual va a resolver y va a dictar sentencia. O sea, el hecho de no presentarse no te excluye del proceso. Por eso el proceso tiene lugar aún sin voluntad de las partes. Entonces tenemos el actor y el demandado. Partes procesales opuestas. En cambio, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, tenemos partes intervolentes. O sea, peticionantes o solicitantes. Partes que están de acuerdo en el acto que quieren ejecutar o en la solicitud que presentan al juez. Van todos de acuerdo, ¿sí? Sin controvertir derechos de terceros. Entonces hay un acuerdo o una inexistencia de contradictor. ¿Qué sucede en la jurisdicción contenciosa? El juez procede con conocimiento legítimo. ¿Qué quiere decir? Que la actuación del juez en la jurisdicción contenciosa va a estar, digamos, basada en los hechos que las partes que se expongan y en las pruebas que produzcan. El juez resuelve en base a lo que sea ley y se prueba por las partes. Y ambas partes en igualdad de condiciones procesales. En cambio, en la jurisdicción voluntaria, el juez tiene un conocimiento informativo. ¿Por qué? Porque van las partes de común acuerdo y le presentan la documentación para que el juez verifique. Pero todas las partes están de acuerdo. No tengo quien me haga, digamos, una contradicción de esa información. Hay acuerdo entre las partes. Y por eso son actos, como tienen conocimiento informativo, son sin perjuicio de terceros. A diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción contenciosa, donde una parte presenta una prueba y la otra parte tiene la posibilidad de controlarla, de impugnarla, en la voluntaria no, porque van todos con la documentación. Entonces, esa documentación que presentan es sin perjuicio de terceros. ¿Sí? Entonces, el juez falla de acuerdo a lo alegado y probado por ambas partes, y en la voluntaria se resuelve en base a informes que presentan los interesados. La jurisdicción contenciosa produce cosa juzgada
¿Por qué? Porque ha dado esa posibilidad a ambas partes a que aleguen y prueben, por lo tanto lo que resuelve el juez es, digamos, vinculante y va a quedar, una vez resueltos todos los recursos, va a quedar de carácter inmutable y las partes lo van a tener que cumplir. En cambio, en la jurisdicción voluntaria no hay efecto de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque si hay algún tercero que pueda ser afectado por ese acto, ese tercero no ha tenido participación. Entonces, ese tercero podría pedir la revisión de ese acto. ¿Cuándo será esto, chicos? Les doy un ejemplo. En los procesos sucesorios, generalmente, digamos, si hay acuerdo de partes, son procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque el juez del sucesorio, ¿qué va a hacer? Va a verificar primero la defunción del causante, va a verificar quiénes son los herederos, pidiendo las actas que acrediten esos vínculos, y con base a esa documentación va a citar por edictos a ver si hay algún acreedor u otro heredero que no se ha noticiado en la apertura del sucesorio, va a abrir la sucesión. Entonces va a dictar la sentencia de apertura. Después va a dictar lo que se llama declaratoria de herederos. Entonces, en esos actos, el juez resuelve en jurisdicción voluntaria, porque las partes le van presentando y en base a la documentación que recibe va a ir dictando los actos, las resoluciones judiciales. Pero si alguna persona fuera perjudicada por esto, puede presentarse y pedir posteriormente la ampliación de la declaratoria de herederos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, supongamos, dos herederos se presentan y dicen, nosotros somos los únicos herederos de este causante. Se hace la publicación de edicto. Si no se presentara a tiempo, digamos, el heredero excluido, pero toma conocimiento, puede presentarse en el proceso. O sea, no produce cosas juzgadas. ¿Me entienden? Porque él no tuvo la posibilidad de presentarse. Entonces, cuando sea noticia, se presenta, acredita los gastos hereditarios y va a ser incorporado al proceso. ¿Me entienden? O sea, nadie le va a decir, por ejemplo, la sentencia se ha dictado hace 3 años, ya está firme, no produce cosas juzgadas. Él puede acreditar los extremos y presentarse. Entonces, hay esos supuestos de jurisdicción voluntaria. Ahora, sucede también que dentro de los procesos sucesorios a veces hay conflicto. Por ejemplo, puede haber un inmueble, puede haber un heredero que ocupe el inmueble exclusivamente en perjuicio de los demás. Entonces, ahí puede generarse determinados conflictos. Por ejemplo, que los otros herederos pidan por ejemplo, el canon locativo, ¿sí? Por el valor de uso de ese inmueble. Entonces, ¿ahí qué pasa? En ese proceso que era voluntario, cuando ya empezamos a tener conflictos, se generan incidentes y esos incidentes van a ser de jurisdicción contenciosa. Profesora, en esa misma situación, jurisdicción voluntaria, se puede producir, el abogado de una de las partes puede pedir el... Bueno, no es una de las partes porque le gastó un solo abogado. Pueden actuar todos cada uno con su representante. Se puede pedir el tracto abreviado también, ¿verdad? Ahí. Eso es a posteriori, es cuando ya ahí están todos de acuerdo, sí. Se ha adjudicado un bien, por ejemplo, a uno de los herederos y ese heredero lo va a vender. Entonces, ¿el tracto abreviado para qué es? Para que esa propiedad no pase del heredero, o sea, imagínense los gastos, lo inscribo a nombre del heredero para que el heredero lo transfiera a tercero. Claro, ya directamente pasa a nombre del comprador. El tracto abreviado hace eso, es una Bien. economía, digamos, ¿para qué? Para que pase del causante, se acredita documentalmente que está adjudicado al heredero y se inscribe a nombre del tercero. Bien. Como que hago un solo trámite Pero registrado, en esta acreditando, por supuesto, que se ha adjudicado. Bien. Entonces, ahí es una cuestión de economía. Bueno, entonces, el conflicto supone partes que no están de acuerdo, pero el hecho de no estar de acuerdo no los excluye del proceso. En el momento que son citados, tienen la carga procesal de comparecer. Si no comparecen, el proceso va a continuar adelante sin su intervención. Y lo que se resuelva nos va a afectar directamente. ¿Sí? Tienen que cumplir, acatar la orden del juez. En cambio, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, las partes se ponen de acuerdo y le presentan al juez una situación jurídica y presentan todos los requisitos de ley. El juez verifica y le va a acordar eficacia a esa, o sea, acordar eficacia legal a esa documentación que están presentando. Pero no produce efectos en perjuicio del tercero porque el tercero no han tenido intervención. Si los resuelve perjudicar a un tercero, al no producir cosas juzgadas, tiene la posibilidad de pedir la revisión. Este puntito, chicos, quedó de la clase anterior. Estábamos, digamos, ¿está todo claro lo que es jurisdicción? Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda parte de nuestra unidad, que era la competencia.
Profesora, hablaba ahí el programa de una clasificación de jurisdicción. Sí, sí, pero lo que pasa es que eso es un tema sencillo. Listo. Si quieren lo vemos rapidísimo. A mí me encanta ese tema, pero la verdad es que muchas veces por cuestión de tiempo no lo damos. Pero sí me parece que es muy interesante. En el caso para contarles, sociales también. Y a veces sí contestan que no se puede desarrollar por cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, la jurisdicción se puede clasificar. Si nosotros tenemos una jurisdicción, por su origen la podemos clasificar en jurisdicción temporal o secular que emana del poder del Estado. Entonces, de acuerdo a los órganos que la ejercen, puede ser judicial o administrativa. ¿Se acuerdan que vimos eso también? Pero también tenemos una jurisdicción que es eclesiástica, que comprende todas las causas relativas al culto y a los ministros de la Iglesia. Ustedes saben que dentro del ámbito de la Iglesia Católica funciona lo que se llama el tribunal eclesiástico. Por ejemplo, ustedes tienen, para dar un ejemplo, el matrimonio, que es una institución de derecho civil, pero también es un sacramento y es una institución dentro del derecho canónico. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, pedir el divorcio en sede civil, pero va a continuar vigente el sacramento a nivel católico, digamos, el sacramento religioso. Entonces, en el tribunal eclesiástico, si se dan los supuestos, podrían pedir, por ejemplo, la nulidad del derecho canónico de ese matrimonio, que les daría la habilidad para volverse a casar por iglesia. Entonces, son ámbitos totalmente diferentes. Entonces tenemos, por un lado, ¿puedo poner la diapositiva? A ver, ¿qué pasó? Pensaba que estaban viendo junto conmigo. ¿Qué pasó? Alguno que sepa cómo salió la manito esta. No sé por qué no les estoy pudiendo proyectar las diapositivas. Me interesa que lo vean porque es un recurso didáctico importante para ustedes. Vamos entonces a la clasificación de la jurisdicción. Lo estamos viendo. Acá. Entonces, Mauricio, tenemos la jurisdicción temporal o secular, que puede ser judicial o administrativa. Ya saben que cuando es ejercida por órganos administrativos, como no son los depositarios, digamos, de este poder del Estado, o sea, no tiene la última palabra en materia de conflictos, entonces tiene la posibilidad de una revisión judicial. Y esto en virtud de los fallos de la Corte, ya saben, áreas de refugio, Total Gas, Litoral Gas, con toda esa seguidilla de fallos que ha dictado la Corte, que han habilitado esta revisión judicial cada vez más amplia, ya no solo recursos extraordinarios, sino la revisión de todas las cuestiones prácticas jurídicas en sede judicial. Y por otro lado tenemos una jurisdicción eclesiástica que no la estudiamos acá en la facultad, nosotros vemos lo que hace, digamos, al derecho positivo. Pero está bueno que ustedes tengan en cuenta que existe una jurisdicción eclesiástica. Y a raíz de esto les voy a comentar un tema de actualidad, porque yo siempre les digo, el derecho procesal está en la vida, ¿sí? Está en el diario. Entonces, estudio procesal para que entiendan el mundo en el que viven, se sientan cómodos en el mundo en que viven y puedan opinar y puedan desenvolverse de la mejor manera como ciudadanos. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es Rueda Alba con el arzobispado de Salta sobre áreas de APA. Era una señora que hace el cambio, digamos, del cambio de nombre para, digamos, ser inscripta como género femenino. Entonces, ella obtiene eso en el ámbito del registro civil y después peticionaba que también esa inscripción se, digamos, continúe en el libro de su parroquia cuando es bautizada. Quería cambiar su nombre puesto en el momento del bautismo. Entonces ahí se expide la Corte Suprema, este es un fallo del 20 de abril del 2023. Es un fallo del doctor Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, 4 miembros de la Corte. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Se puede modificar en el ámbito de las leyes civiles, pero lo que es el registro del sacramento tiene toda una, digamos, su propia legislación, es otro ámbito totalmente autónomo en el que no puede intervenir la justicia secular. Entonces nosotros podemos modificar el registro.
No así, no podríamos meternos en el ámbito de la jurisdicción eclesiástica, sí, que está además reconocida en la Constitución Nacional, en toda su órbita de actuación, independiente, autónoma, y no puede interferir ahí, digamos, la justicia digamos, estatal, no puede interferir en el ámbito eclesiástico, como lo eclesiástico tampoco en el ámbito estatal. Son órbitas diferentes. Bueno. Y después algo que también les puedo llegar a comentar este tema, que también es interesante, ahora ya estamos perdiendo un montón de tiempo, el tema de la justicia militar. Ustedes saben que antes había, digamos, un fuero propio para la justicia militar, o sea, los militares eran juzgados por sus pares, ¿sí? Eso se ha modificado, actualmente, digamos, se ha buscado la equiparación, entonces son juzgados en el juzgado federal también por las mismas autoridades, ya no tienen un fuero especial. Bueno, dicho esto, vamos volando al tema que nos ocupa, que era la unidad 2. Ah, bueno, ahí está la foto de la señora Rueda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que es una señora que tuvo muchísima relevancia como activista del derecho, pero, digamos, la Corte le dice son órbitas diferentes. O sea, se reconoce el derecho para el ámbito del registro civil, pero no así, no, invadiendo otra esfera. Bueno. Ay, me está haciendo relevante con la computadora. Bueno, ahora vamos a la competencia, que es la segunda parte que tenemos que ver hoy. Bueno. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, repaso la clase anterior, ya saben, chicos, los conceptos de jurisdicción. Ya hemos hablado el concepto, hemos visto el fundamento, que justamente su compañera lo ha referido muy bien, era para evitar la justicia por mano propia. Hemos dicho que el Palacio lo encontramos bajo el título de función pública judicial. Hemos dicho dónde está ubicada esta función dentro del Código Procesal. Hemos visto los poderes que emanan de la jurisdicción, o sea, aquellos poderes o herramientas que tiene el juez para poder resolver los conflictos. Hemos visto las características del acto jurisdiccional y sus diferencias con el acto legislativo y el acto administrativo. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien ahí. ¿Están leyendo junto conmigo? Sí. Bueno, y después vimos jurisdicción contenciosa y voluntaria. Bueno, ahora vamos de lleno a la segunda parte. ¿Cómo define Lino Palacios a la competencia? Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones respecto de una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. Capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer su función, o sea, para ejercer esa jurisdicción, pero respecto de determinada categoría de asuntos o determinada etapa del proceso. Y ahora lo vamos a seguir analizando. Vamos a hacer una comparación entre jurisdicción y competencia. Porque es importante que los veamos en paralelo a estos conceptos. Porque son conceptos que muchas veces pueden llegar a confundir. Los conceptos están muy vinculados, pero que son distintos. ¿Sí? Entonces, cuando hemos hablado de jurisdicción, hemos dicho que era una potestad del Estado, un poder deber. ¿Sí? Cuando hablamos de competencia, hablamos de una aptitud del órgano judicial. Aptitud del órgano judicial para entender en todo, no, en determinados procesos o momentos del mismo. Ustedes saben que los procesos tienen distintas instancias. Ahora vamos a ir analizando ese tema. ¿Y cuál es este criterio, esta aptitud? ¿De dónde viene? De razones territoriales, materiales, o sea, de la naturaleza de los asuntos que hay que resolver, o funcionales, o sea, de la etapa del proceso en el que nos encontremos. O sea, de acuerdo al territorio, la materia y digamos, el momento procesal en el que nos encontremos, en primera instancia, Cámara o Corte, vamos a tener diferentes jueces competentes. Entonces, el fundamento de la jurisdicción, hemos dicho, evitar la paz social, que el ciudadano no busque por sí mismo la reparación del derecho del orden jurídico violado, sino de que tenga un carril institucional, que pueda peticionar a la autoridad y sea la autoridad el que resuelva en forma pacífica e institucional esos conflictos. En cambio, el fundamento de la competencia es la distribución del trabajo. Imagínense que no podríamos tener un juez en toda la Argentina que resuelva todos los conflictos.
¿Sí? Imagínense lo que sería eso, un juez que resuelve los conflictos de todo el territorio, de todas las materias, o sea, conflictos de todo tipo, y en todas las etapas. O sea, ¿quién lo va a revisar a los actos de él? ¿Me entienden? Entonces, estos criterios hacen que tenga que adoptarse la competencia, o sea, la distribución de las causas. Bueno, ¿seguimos? ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son las características de la competencia? La competencia es indelegable. O sea, la persona que es designada juez y que tiene competencia, o sea, la aptitud para resolver un determinado proceso, no puede delegar esta función en otro órgano. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la competencia presupone la jurisdicción y es un poder y es un deber? O sea, tiene el poder para resolver y el deber de hacerlo. No puede excusarse, digamos, no será para excusarse, no podría, digamos, delegarlo. Tiene que, digamos, dar una respuesta. Perdón, he usado el término de excusación, pero no quiero que lo malinterpreten, porque los jueces, a veces, como tienen que ser un órgano imparcial, pueden excusarse o recusarse cuando tienen un interés en el pleito. Por eso, la palabra excusarse tiene una connotación técnica. Por eso no está bueno que yo la use en ese contexto, porque se pueden confundir. O sea, cuando el juez tiene asignado una causa, es competente y no tiene ningún interés en el pleito, o sea, no es familiar, no es acreedor, no es deudor de ninguna parte, tiene que abocarse y resolver. Es indelegable. No podría delegarlo ni en otro juez, ni en un secretario. Es una función indelegable. Ahora, sí ocurre que determinadas diligencias dentro del proceso pueden ser delegadas. Pero ojo, estamos hablando de diligencias. No estamos hablando de ese poder para resolver ese caso. Diligencias. Por ejemplo, un proceso que está radicado en Tucumán, donde las partes ofrecen prueba, por ejemplo, testimonial, y el testigo vive en Tierra del Fuego. Entonces, en ese caso, esa diligencia concreta, o sea, tomar la declaración testimonial de un testigo que por razones de domicilio vive lejos de la sede del tribunal, esa diligencia la puede delegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a librar un exhorto al juez competente en razón de la materia, del territorio y del grado del lugar donde vive el testigo, le va a tomar la declaración testimonial y todas esas actuaciones, una vez concluidas, se van a remitir al juez que está tramitando, por ejemplo, en Tucumán. O sea, delega la diligencia, no el poder de resolver el caso. Esa es una prueba más que se incorpora. Pero ¿quién va a dictar sentencia? El juez competente. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, ahora vemos que la competencia en razón de la materia y el grado es absoluta, es improrrogable y declarable de oficio. ¿Esto qué quiere decir? La ley va a ser la que va a asignar, digamos, la distribución de las causas por la materia y el grado. Esto ya después lo vamos a ver bien en detalle, pero como para que ya lo vayamos entendiendo es, de acuerdo a las materias, tenemos la división de los jueces en fueros. Tenemos la división en territorio y también tenemos dentro del territorio, tenemos la división en fueros. Entonces, si la ley va a decir qué causas entiende, por ejemplo, el juez civil y comercial común, qué causas entiende el juez civil en documentos y locación, qué causas son competencia del juez civil en familia, ¿me entienden? La ley va trazando el ámbito de actuación de cada uno de los procesos. O sea, de acuerdo al tipo de conflicto, quién es el juez competente. Bueno, entonces, en razón de la materia, la competencia es absoluta e improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que las partes no podrían celebrar un acuerdo para decir que, por ejemplo, el conflicto de familia sea resuelto por el juez penal, o sea resuelto por el juez de documentos, o por el juez laboral. ¿Sí? La competencia es absoluta, no admite prórroga. Absoluta, improrrogable y declarable de oficio. O sea, si el abogado interpusiera la demanda ante un juez incompetente, en razón de la materia, el juez la va a recibir y va a decir, yo me declaro incompetente de oficio. Supongamos que la otra parte no lo advirtiera. Supongamos, ¿sí? Para eso hay que estar siempre despierto, pero supongamos que la otra parte no lo advierte. Bueno, el juez de oficio puede actuar y decir, yo no voy a entender esta causa, pero no es de mi competencia material. Lo mismo sucede con la competencia en razón del grado. ¿Sí? Si yo tengo que iniciar el proceso en primera instancia y lo inicio en la Cámara, también sucede lo mismo. Y los jueces de Cámara
tiene también un ámbito de actuación. Entonces va a decir, no, esta causa no corresponde acá. ¿Sí? Adelante. Entonces, absoluta y es improrrogable y declarable de oficio. Esto lo encontramos en el artículo 101 del Código Procesal. Ahora, ¿qué sucede con la competencia en razón del territorio y de las personas? En este caso, para asuntos patrimoniales, la competencia es relativa, prorrogable por voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de territorio y por las personas, la competencia puede renunciarse y pactarse otra cosa. Por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo para que lo vean bien. ¿Cómo puede haber una prórroga? Puede ser expresa cuando las partes hacen un convenio al respecto. O sea, muchas veces ustedes van a ver en los contratos que se prevé una prórroga de la jurisdicción. Supongamos que sea un contrato que celebran partes, por ejemplo, una parte de Tucumán y una parte de Buenos Aires. Los contratos comerciales, por ejemplo, muchas veces sucede así. Las partes tienen domicilio en distintas provincias. Entonces, podrían pedir ahí, como son vecinos de distintas provincias, podrían pedir que no si se genera un conflicto entre ellos, emergente de ese contrato, las partes podrían pedir que ese conflicto no se ventile ante la justicia, por ejemplo, provincial, de ninguno de los dos. Podrían decir, no, corresponde la justicia federal, que no es ni tucumana ni es Cava, por ejemplo. ¿Me entienden? Es la justicia federal. Tienen eso a su favor. Lo mismo ocurre con el razón del territorio. ¿Sí? Podrían decir, la justicia federal de Buenos Aires, por ejemplo, que prorroguen solamente el territorio. O sea, les corresponde la justicia federal, pero ¿cuál? ¿La de Buenos Aires o la de Tucumán? Podrían pactar eso, digamos, una prórroga. Que de acuerdo, por ejemplo, el contrato se tiene que cumplir en Tucumán, pero pueden pactar que si hay un problema emergente de ese contrato y las partes lo judicializan, ese conflicto tramite, por ejemplo, en Buenos Aires. Esto es muy común, chicos, que pasa acá en el interior. Las grandes empresas están en Buenos Aires, tienen centralizados sus estudios jurídicos allá, entonces quieren, si hay un conflicto, centralizarlo en Buenos Aires. Para ellos es costoso, engorroso tener un abogado en cada provincia, por ejemplo. Profesora, ¿y sí, no podrían pactar, a diferencia de la segunda característica, que un juez penal atienda en lo civil o viceversa? Claro. Esa es la diferencia. En cuestión de materia y de grado, no hay pacto que valga. Es absoluto. Pero en cuestión de territorio y personas, sí se puede pactar. Profesora, Sí. Gabriela pregunta, ¿y cuando no pactaron, actuó de oficio el...? No, digamos, ¿qué es lo que va a suceder? Si hay un pacto, hay que hacer lo que dice el pacto. Pero también puede suceder lo que se llama la prórroga tácita. ¿Qué pasa? Yo soy actor. De acuerdo, por ejemplo, a los hechos y al litigio, yo tendría que iniciar, por ejemplo, en la justicia federal, porque, por ejemplo, es un contrato de locación entre un tucumano y un salteño. Entonces yo, cualquier conflicto que se genere en virtud de ese contrato, tendría que iniciarlo en la justicia federal. Entonces, ¿qué pasa? Al salteño, por ejemplo, no lo demando en la justicia federal, sino en la justicia provincial. Me presento, por ejemplo, el desalojo en el ámbito de la justicia provincial. Y la persona de otra vecindad contesta demanda. Entonces ahí tácitamente está prorrogando la competencia en razón de la persona. Estaría renunciando a la justicia federal y admitiendo ser juzgado por la justicia de la provincia. Pero eso lo puede hacer la parte que tiene el beneficio, el que es, digamos, de la extraña vecindad. ¿Me entienden? O lo mismo, en el contrato entre el tucumano y el porteño. El contrato tiene su desarrollo acá en Tucumán. Entonces podríamos decir, no, cualquier discusión se va a ventilar acá. ¿Por qué? Porque es el juez que tiene la inmediación con los hechos, con las materias de prueba, con la trascendencia social del asunto. O sea, el juez que está en el lugar es el que mejor conoce los hechos. Pero si no han pactado nada y directamente se inicia en Buenos Aires y ustedes contestan demanda en Buenos Aires, van a estar prorrogando tácitamente. O sea, estoy aceptando con mi conducta esa prórroga. Y como es en razón de la persona o del territorio, el juez no tiene nada que decir, porque es relativo. O sea, el juez, las partes no han dicho nada, va a continuar interviniendo. No se va a declarar de oficio incompetente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte que tenía el beneficio no lo ha pedido. Bueno. De todos modos, chicos, o sea, no piensen que por el hecho de que sea, no sé, por ejemplo, soy salteño y me están juzgando en Tucumán, ay, va a haber una justicia.
que digamos que me va a fallar en contra por el hecho de ser de otra provincia. No es así, sino que justamente para darle una absoluto imparcialidad es que se establece este beneficio de la justicia federal. Pero digamos, no quisiera que se lleve la impresión de que por el hecho de litigar acá van a estar en desventaja. Claro. Pero sí es un beneficio que tiene. Bueno, seguimos. Bueno, perdón. La competencia, y esto es importante que tengan en cuenta. Hemos dicho que la competencia presupone la jurisdicción. Entonces, esto sí quiero que lo tengan muy en claro. Todos los jueces tienen jurisdicción. Por lo tanto, todos los jueces tienen las 5 herramientas para poder resolver los casos. Ahora, frente al caso concreto, solo un juez tiene competencia. Ya vamos a ver cómo se va filtrando y digamos, de todos los jueces de Tucumán, por ejemplo, se van filtrando por los centros judiciales. Después, ya que una vez que tengo el centro judicial, lo voy a filtrar por la materia, ¿sí? Bueno, hasta que va a quedar solamente un juez. ¿Se puede entender? Entonces, cuando ustedes escuchen que dicen la competencia es la medida de la jurisdicción, nunca piensen que es como que se recortan las facultades. O sea, la jurisdicción es plena. Lo que sucede es que la puede ejercer en su plenitud, pero solo para este tipo de asuntos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, porque a veces cuando dicen medida, se entiende como que hay un recorte en la jurisdicción, y no es así. La jurisdicción es plena, con toda la función que tiene. Bueno, seguimos. Cuestiones de competencia. Bueno, ¿qué sucede? Las cuestiones de competencia ocurren cuando se desconoce a un juez la facultad de conocer en un determinado proceso. O sea, yo estoy diciéndole a un juez que no tiene competencia para entender en este proceso. Y esto se puede articular a través de 2 vías procesales. Una es la declinatoria, que está en el artículo 104 del Código Procesal, y la otra es la inhibitoria. ¿Qué es la declinatoria? La declinatoria es lo que se llama excepción de incompetencia. O sea, a mí, por ejemplo, me corre el traslado de una demanda. Yo advierto que el juez que ha dictado ese primer decreto con el que se me ha citado, yo advierto que ese juez no es el juez competente. Entonces, esa es la oportunidad procesal para que yo plantee la excepción de incompetencia. O sea, me presento ante ese juez que me ha citado y hago valer la excepción de incompetencia. Le digo, señor juez, no corresponde la competencia a este magistrado. Siempre se pone sin, digamos, desmerecer el respeto, el decoro de la investidura, pero no le corresponde, este caso no es de su competencia. Corresponde la competencia de tal otro fuero. Se lo voy a plantear, lo voy a fundar. En la norma, ustedes saben que todas las competencias siempre se de la ley, voy a decir por qué no es competencia de este juez y también lo voy a avalar a eso con jurisprudencia. De eso se va a correr traslado a la otra parte, después se va a ver un dictamen fiscal y finalmente se va a resolver. Esa sería la declinatoria. Me presento ante el juez que me citó, ante el juez que está interviniendo. El otro supuesto es la inhibitoria, que está del artículo 105 al 108 del Código Procesal. Es cuando en lugar de presentarme ante el juez que me ha citado, remito todos los antecedentes de la causa al juez que considero que es competente. Entonces le digo, señor juez, le pido que se aboque a conocer este asunto. Está tramitando en el juzgado, por ejemplo, de Tucumán, civil y comercial, y no es de su competencia. Corresponde que usted sea el órgano que intervenga. Entonces también lo voy a avalar con la ley y con jurisprudencia. También el juez va a resolver si quiere que intervenir o no. Si el juez se declara competente, va a librar un exhorto y le va a decir al otro juez, mándeme las actuaciones a mí porque yo asumo la competencia. Y si hay un problema, o sea, puede ser que el otro juez le diga muy bien, es suyo y le remite, o puede ser que le diga no. Entonces ahí se genera un conflicto de competencia. Entonces, si hay un conflicto de competencia, ¿quién tiene que resolver? El superior jerárquico común a esos 2 jueces. Hay que buscar una cámara, o a veces es la corte, o sea, un superior jerárquico común que diga quién es el competente. Cuando los 2 jueces dicen la causa es mía. O puede suceder que ambos digan, esta causa no me corresponde, esta causa no me corresponde, entonces también se puede generar un conflicto negativo de competencia. Bueno, ¿está claro acá, chicos? Sí. Seguimos. Bueno, y ahora vamos al tema que más me interesa que veamos. Estamos bien con el tiempo. Que es la competencia. Nosotros tenemos competencia ordinaria y competencia federal. Bueno, ¿quieren un pequeño descanso? ¿Sí? ¿Está mucha información? Bueno.
federal y la justicia ordinaria. ¿Esto de dónde surge? De nuestra Constitución Nacional. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional, digamos, se inspira en la Constitución Norteamericana. Y en ese contexto establece el sistema federal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una órbita provincial y una órbita federal. Nos adoptamos la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Bueno. La justicia federal, como siempre hacemos comparativamente, ¿sí? La justicia federal, ¿de dónde surge? De la soberanía de la nación. La justicia ordinaria, ¿de dónde va a surgir? También de la Constitución Nacional, del artículo 1 y 5 de nuestro sistema federal y del artículo 5 que le asegura la autonomía a las provincias. ¿Esto qué quiere decir? Que las provincias pueden dictar su propia constitución, ¿sí? Y tienen que asegurarse la autonomía municipal y la educación primaria. Bajo ese paraguas, digamos, bajo esas directrices, la nación les va a asegurar el mantenimiento de sus instituciones. Bueno, entonces tenemos un poder judicial de la nación, ¿sí? O sea, la justicia federal se organiza a través del poder judicial de la nación y las provincias se organizan a través del poder judicial de cada una de sus provincias. Y ustedes saben que con nuestros sistemas tenemos la justicia en cada una de las provincias y en cada, ¿sí? Que tiene un régimen especial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la justicia federal es un poder central con un dominio limitado, o sea, circunscripto a las cuestiones de naturaleza federal, ¿sí? En tanto que las provincias conservan todo el poder que no han delegado al gobierno federal y el que se hayan reservado por pactos federales, por pactos especiales. Bueno, ¿cuáles son las materias? Ya lo vamos a ver en profundidad, pero así como un primer pantallazo, ¿qué materia es aquella que le incumbe a la justicia federal? Proveer el mantenimiento de la República y las relaciones con el exterior. Y también ya vamos a ver que va a bregar por las relaciones. ¡Ay, nuestra titular! ¿Cómo le va mi muchacha? Dice que ya no portó mal. Alguno, se portó mal. ¿Cómo anda, Doc? Que vino justo. Un gusto tenerla acá con nosotros. Decanato. Y bueno, ahora es una vuelta que hay que dar porque está allá y digo, me voy a ver a la muchacha a ver cómo se pone. ¿Cómo anda? Bien. Aquí está con excelente, pero competencia federal. Aprendan bien o tengan barullo grande, van para ahí. ¿Va eso, profe? ¿Ah? ¿Va eso? ¿Qué cree usted? ¿Que yo le voy a decir? ¿Cree que le voy a decir que no? Después, cuando ya estudien, yo voy a decir que va más que otro. Pero hasta ahora, tranqui, todo, estudiamos todo. Si no va a decir esa picardía, no. Bueno, quiero decirle que lo único que les pido es respeto y sinceridad. No soy yo la amiga de andar a las denuncias, los expedientes, haciendo problemas. Todos los años que llevo, porque creo que uno, perdón doctora, no permiso, toda relación humana se basa en eso, en el respeto por el otro y hacer confiable. Si uno, todos los días nos llenamos la boca de la corrupción, de esto, de lo para que entrar en detalles que abruman los detalles. Entonces también son pequeños actos, el mentir, el engañarse, ¿para qué? Porque también es una estafa a su propio compañero, al que está sentado, al que viene, y el otro es cómplice de la mentira del que le hace poner como que estuviera presente. Entonces, uno no quiere llegar a instancias así. Hasta aquí nunca hemos tenido ese tipo de problemas, lo hemos manejado con el respeto y la sinceridad del caso, y espero no tenerlo que hacer. Entonces ya justo he venido por otro tema de equivalencia acá de otros alumnos y digo, me voy a llegar a verlo. Yo he tenido la mejor de las impresiones de ustedes como grupo humano. No los conozco obviamente individualmente a cada uno, pero no es mi idea, sí, ya poder sentarme a hacer, intuir esto, lo otro. ¿Cuál es el perjuicio para usted? Y yo creo que lo que tenemos que ver es que la semillita ese incipiente ya empieza a estar dentro de nosotros. Hoy hago esto, mañana otra cosa, pasado otra. Y después nos llenamos la boca hablando de los otros que hacen esto, aquello. Y cada uno en su pequeña realidad también tiene que ser coherente. No solo está el que hace grandes hechos. En lo cotidiano también demostramos qué clase de personas somos. En el respeto por el otro. Faltó. Pero
no fue una pequeña estafa moral. Más duele lo moral que porque uno confía. Es lo mismo cuando ustedes copian. Yo ya tenía uno de avanzada que tenía un reloj, ¿recuerdan? Y estaba en el parcial copiando en el reloj. Encima era hijo de una profesora de la facultad. Lo mismo, le pasó lo que tenía que pasar. Pero no tienen que ser para unos sí, para los otros no. Si nos llenamos de justicia, de igualdad y de todo esto, pero les pido eso. Mi intención es que tengamos una buena relación. Ustedes, los profesores, les he dicho, no les va a faltar nunca. Cualquier cosa que les falta, pasa uno, viene el otro y lo sustituye. El respeto por ustedes, su tiempo vale, ¿sí? Entonces, respetamos eso, queremos que ustedes aprendan, queremos que lleguemos a buen puerto, entonces evitemos. Y el pícaro que haya hecho, decirle, yo no me presto más, porque para hacer picardía tiene que haber más de uno, ¿sí? Hay otro que también se adhiere a eso. Bueno, lo dejo. Agradezco muchísimo, doctora, gracias por venir. No hay nada de por sus mí, le palabras. digo la verdad esto, no es de las cosas que ustedes deducan, lean en las palabras. Su sinceridad, pero hay que saberla. Usted tiene mañana un funcionario de un ente nacional, Adalbarí, Justicia Federal. Tiene narcotráfico, justicia, espero que no, pero si digamos clientes que tengan estas problemáticas, es la justicia. Entonces aquí tenemos para entender, yo les dije a usted que es importante saber dónde me voy a golpear la primera puerta. Y si veamos a la justicia provincial en vez de a la federal, que la doctora está explicando cuáles casos corresponderían, y ya comenzamos mal, porque comenzamos perdiendo, estamos perdiendo tiempo, estamos gastando, que toca una puerta indebida. Entonces, para eso, es para que ustedes tengan así, claro, no es que vamos a ir a la casuística particular porque no da ni el tiempo, pero sí, qué es de una competencia y qué es de otra. Ustedes fundamentalmente se van a mover en la ordinaria provincial, que es la de Tucumán, digamos, la mayoría de los casos, a menos que tengan clientes hiper, que por distintas razones terminen en la justicia federal o representan a la universidad o al Banco Nación, hacia entidades de índole federal. Pero si no, más se van a manejar. Pero esto es necesario y básico que lo conozcan. Si no, ustedes no, capaz que tienen, ahora que vienen las elecciones, dice, vaya a la justicia federal a que le justifique tal cosa. Y es la que está en las calles Piedra al 400, porque es el que tiene, sobre todo cuando las elecciones son, como van a venir ahora en octubre, nacionales, que se eligen diputados, senadores y demás. Entonces, eso también es bueno que lo sepan, porque a dónde van a ir a hacer un trámite. También ese tipo de la parte no jurisdiccional de la justicia federal, no jurisdiccional. Bueno, los dejo. Un gusto tenerla acá con nosotros, gracias por venir, gracias por sus palabras. Pórtense bien, nomás. Chao, chicos. Chao, bien, suerte. Muchas gracias. ¿Han firmado todos? Bueno, chicos, continuamos. Seguimos con la competencia. Bueno, vamos que tenemos mucho por ver. Bueno, reglas de la competencia. Hemos dicho entonces que de acuerdo a nuestro diagrama constitucional tenemos una órbita federal y una órbita provincial. Ahora, como les decía, retomando las palabras de la doctora titular de cátedra, frente al caso concreto, ¿cómo voy a saber qué puerta tocar? Como dice la doctora, ¿a dónde voy a presentar la demanda? ¿Sí? Entonces ahí cobran importancia lo que son las reglas de la competencia. O sea, en primer lugar hay que determinar si este asunto corresponde para la competencia ordinaria o federal. Quédense tranquilos que ya vamos a verlo con detalle, ¿sí? Pero lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿esto es federal o es provincial? ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que ya he definido que es, por ejemplo, justicia provincial, tengo que ver la circunscripción territorial. O sea, decir, este proceso, bueno, corresponde a la justicia provincial. Bueno, ¿de qué provincia? De Tucumán, por ejemplo. Bueno, voy a Tucumán y después vamos a ver los centros judiciales. Pero primero, el territorio. Una vez determinado el territorio, y en el caso de Tucumán el centro judicial, tengo que ver la competencia en razón de la materia, el valor, que acá en Tucumán no tenemos, y el grado. La materia, o sea, voy a analizar cuál es la naturaleza de este litigio. ¿Es un conflicto de relaciones de familia, de relaciones de trabajo,
de índole contencioso administrativa, es un conflicto penal. ¿Sí? Bueno, voy a tener que determinar, de acuerdo a la naturaleza de la materia litigiosa, cuál es la competencia en razón de la materia. En el valor, acá en Tucumán, nosotros no lo tenemos, ¿sí? Pero hay otras circunscripciones que sí lo tienen. Por ejemplo, en Salta tienen los juzgados de documentos y locaciones, donde se va a ejecutar en un juzgado o en el otro de acuerdo al monto del crédito. Eso tiene, por ejemplo, o sea, es como que hay juzgados que resuelven las causas de menor cuantía económica y otros de mayor cuantía. Acá en Tucumán no lo tenemos. O sea, tanto el pagaré o el juicio de un peso como el de muchos millones tramitan ante los mismos jueces competentes en razón de la materia. No hay una distinción por el valor. Y después, en el grado, que yo les decía, de acuerdo a las instancias en que nos encontremos, va a haber un juez competente. ¿Sí? Hay procesos que inician en primera instancia, que son la mayoría, y hay algunos casos excepcionales donde los procesos inician en cámara. Por ejemplo, el caso de la Cámara Contencioso Administrativa acá en Tucumán. Cuando usted dice cámara, ¿se refiere a la segunda instancia o es...? Exactamente. ¿Qué sucede? En el fuero contencioso administrativo de Tucumán no tenemos juzgado de primera instancia. Todas las actuaciones tramitan ante la Cámara. ¿Sí? Bueno, pero ya no me quiero entrar en detalle. Bueno. Y ahora quiero decirles algo más. En el caso de la competencia federal, o sea, cuando el asunto es de competencia federal, hay una regla más de competencia que no está en la provincia, que es la competencia en razón de la persona, criterio personal. Y es también, traigo a colación lo que les dijo la doctora. Si ustedes van a representar, por ejemplo, al Banco Nación, a la Universidad Nacional de Tucumán, son personas, ¿sí?, que son de naturaleza federal. Entonces, todos los litigios que involucran a estas personas tramitan en el fuero federal. Entonces, en razón de la persona, emergente de la calidad o condición de las partes. Nación, ¿sí?, la nación, todos los organismos del Estado Nacional, todos los organismos descentralizados del Estado Nacional, ¿sí?, los embajadores, los cónsules de las otras naciones también tramitan en el fuero federal. Cualquier litigio que involucre un embajador o un cónsul litigan en el fuero federal. Y también en razón de la vecindad o nacionalidad de las partes. ¿Se acuerdan que veíamos el tema de la prórroga de la competencia y hablábamos de litigios que involucran a personas de distinta vecindad? O sea, ciudadanos de distintas provincias. O también puede ser ciudadano de una provincia con un ciudadano extranjero. ¿Sí? Entonces, en esos casos, en razón de la vecindad o nacionalidad de la persona, también corresponde el fuero federal. Bueno, entonces, esto de las reglas de competencia es muy importante, es una pauta básica que ustedes tienen que tener porque hace, digamos, al ejercicio, ya sea que estén como abogados o que estén en el Poder Judicial. Bueno. Ahora, para entender entonces los criterios de distribución de las causas, tengo que saber también cómo funciona el Poder Judicial, o sea, cuáles son los órganos que lo integran. Nosotros tenemos toda una unidad, que la van a ver con el doctor Pablo Rank, sobre la organización del Poder Judicial. Pero si yo... Exactamente, así es. Pero si, digamos, si vemos la competencia y no estamos en paralelo sabiendo cuáles son los órganos, es como que no la terminamos de entender a la unidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos, los efectos didácticos, yo les voy a exponer un poco y después de lleno se van a meter con esta unidad con el doctor Pablo Rank. Pero sin esto no van a poder comprender lo que estoy hablando. Por eso... Vamos a hablar primero cómo se organiza la justicia acá en Tucumán, para que ustedes puedan saber cómo se organiza y qué juez es competente para cada tema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a nuestra ley orgánica, ustedes saben que la ley orgánica, o sea, tenemos un código procesal y una ley orgánica. La ley orgánica es la que organiza la justicia. O sea, dice cuáles son los órganos que integran el Poder Judicial y cuál es la competencia que tiene cada uno de ellos. Cómo están integrados, dónde tienen asientos, cómo están compuestos, y cuáles son los asuntos en los que va a intervenir cada uno de esos órganos. Entonces, en primer lugar, el criterio territorial. ¿Cuántos centros judiciales tenemos en Tucumán? ¿Cuántos centros judiciales tenemos en Tucumán? Tenemos 4. Yo les puse una foto de cada uno, ¿sí? Para que sea más accesible para ustedes. Esta foto, no sé si ven el... no sé si la ven. Esta foto, ¿saben a qué corresponde? Tribunales. El Palacio de Tribunales, exactamente. Que es donde está justamente el asiento de nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial,
que es el órgano supremo del Poder Judicial de la provincia, que preside a todos los demás, el superior jerárquico de todos. Tiene su asiento en el Palacio del Tribunal. Por supuesto, corresponde al Centro Judicial Capital, pero tiene competencia sobre todos los otros órganos del Poder Judicial Provincial. ¿Sí? Yo les puse la foto del Palacio del Tribunal, pero ustedes saben que son muchos los órganos y hay otros edificios también, como por ejemplo el hermoso edificio que está al frente sobre la calle 9 de Julio, donde funciona la Cámara Contenciosa Administrativa, el juego de documentos y locaciones. A medida que va creciendo la litigiosidad, es necesario crear más tribunales. Entonces, por supuesto, van proliferando los edificios. Entonces yo les puse ahí, Centro Judicial Capital, les puse como emblemático el Palacio de Tribunales. Pero no piensen que ahí está todo, ¿sí? Por ejemplo, los tribunales penales están en la administración. Exactamente, toda la parte penal está ahí. Algo del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Entonces, pero para que tengan en cuenta esto, digamos, yo les puse una foto como para que lo visualicen, pero no piensen que está solamente ahí. Después tenemos el Centro Judicial Concepción, que es aquel edificio, o sea, aquella foto. Después tenemos el Centro Judicial Monteros y el Centro Judicial del Este, Van del Río Salí, que es el último en crearse. ¿Sí? El más nuevo. Por eso tengan en cuenta, son 4 centros judiciales. ¿Sí? Siempre la ley orgánica se está modificando. Tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es algo dinámico. A medida que las necesidades de la sociedad dan respuesta, digamos, a las necesidades sociales de resolver los conflictos, van a determinar que haya que crear más juzgados. Entonces va a estar en constante modificación. Y se van creando también los centros judiciales. ¿Para qué? Para que tener un juez cercano, un juez con inmediatez. No es lo mismo que el juez de San Miguel tenga que llegar a todas las jurisdicciones, a tener un juez cercano, que siempre decimos la inmediatez es tan importante, esa cercanía con los hechos, con las pruebas, con las partes. Bueno, entonces tenemos 4 centros judiciales. Pero en esos centros, por ejemplo, el de Montero, se ven todos los temas, ¿verdad? No, Civil. ese ya lo sí. Se van creando, como les decía, por ejemplo, el de Van der Salí es el más nuevo. Entonces tenemos el ámbito de familia. Es como que lo primero que se va, las primeras necesidades que surgen. Y después, a medida que va creciendo también la litigiosidad y hace necesaria una mayor especialización, bueno, vamos creando los otros juzgados. Bueno, entonces cada órgano judicial se desempeña dentro de una circunscripción territorial. Este territorio, ¿cómo está asignado? Por ley, ¿sí? Así como decíamos, en el ámbito de la competencia federal, tenemos la Constitución que determina qué asuntos tenemos y después tenemos leyes que van a decir cuál es el ámbito de actuación de los tribunales inferiores. Bueno, en el caso de la justicia provincial, también la competencia está determinada por ley provincial, por supuesto. Ya, en la federal, Constitución y leyes nacionales, en Tucumán las leyes provinciales, pero siempre ley. Bueno, contempla fundamentalmente la proximidad del órgano judicial con el lugar en que se haya ubicado alguno de los elementos de la pretensión o petición que constituye el objeto del proceso. Proximidad con el material probatorio. Esto tiene digamos, muy relacionado con la inmediatez. ¿Se acuerdan cuando vieron los principios procesales? Deben haber visto con el doctor René Parilla, el tema de la inmediación procesal. Bueno, ¿qué favorece? El normal ejercicio del derecho de defensa y la trascendencia social del fallo, junto con la publicidad del debate. Si el hecho que esté cerca tiene todos estos beneficios. En materia civil y comercial se determina, o sea, el criterio territorial está determinado por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda, no por las defensas. O sea, ¿cuál es mi pretensión que yo introduzco en la demanda? Bueno, eso es lo que me va a determinar la competencia. Ese es el asunto, mi pretensión. Dice, se admite la prórroga en los asuntos exclusivamente patrimoniales. Recuerden que hemos hablado que se puede prorrogar por el territorio si el asunto es patrimonial, sea expresamente o por la conducta de las partes, al apersonarse en el expediente. Bueno, ¿cuáles son los criterios? En las pretensiones reales, ¿quién va a ser el juez competente por el territorio? Donde esté ubicado el inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, en una acción posesoria o una acción reivindicatoria, ¿cuál es el juez? El juez del lugar donde está el inmueble. O sea, piensen esto, que por ahí capaz que el dueño del inmueble capaz que es un extranjero, pero lo que condiciona acá es dónde está ubicado el inmueble. Si lo otro se puede prorrogar, pero yo lo voy a tener que plantear, entonces ante juez civil y comercial del lugar donde está el inmueble.
porque la naturaleza es, la pretensión es de naturaleza real. Ahora, si son una pretensión de tipo personal, o sea, el cumplimiento de una obligación, ¿cuáles son las opciones que da la ley? El lugar donde tiene que cumplirse la obligación, ¿sí? Donde se va a cumplir el contrato o la obligación que se ha pactado, o a elección del actor, el domicilio del demandado, ¿esto para qué? Para favorecer su derecho de defensa, o el lugar de celebración del contrato. O sea, la parte actora tiene esas tres opciones. Puede elegir el lugar donde se tiene que cumplir el contrato, o donde se tiene el domicilio del demandado, o donde se celebró el contrato. Cuando son las pretensiones personales, pero que derivan de delitos o de cuasi delitos, es el lugar del hecho o el domicilio del demandado. Entonces, esos son los criterios para que ustedes sepan cuál es el juez competente por el territorio. El juez del inmueble, el juez de la obligación o el juez del lugar del hecho, del delito o el cuasi delito. Bueno, y en materia penal, bueno, esto ya tenemos toda una parte penal para ver, pero ya les voy a adelantar. En materia penal, el juez competente es el del lugar donde se cometió el delito. Sigamos avanzando. Y acá, respondiendo a la pregunta de su compañera, solamente yo les puse acá del Centro Judicial Capital. ¿Se acuerdan que hemos dicho que teníamos 4 centros judiciales? Bueno, a medida que va surgiendo mayor litigiosidad, la justicia se va especializando y se van generando nuevos fueros. Pero yo les puse solamente el del Centro Judicial Capital. Acá, ¿cuántos fueros tenemos? Tenemos el fuero civil y comercial común, que siempre tengan en cuenta que es un fuero residual. Ya les voy a explicar qué es. Tenemos un fuero civil en documentos y locaciones y civil en familia y sucesión. O sea, cuando ustedes tengan un litigio de naturaleza civil que no corresponda a la competencia de familia y sucesiones ni a documentos y locaciones, el fuero residual es civil y comercial común. Si no encaja expresamente en la competencia de los otros órganos, corresponde entonces al fuero residual. O sea, imagínense la variedad de asuntos que tiene que resolver un juez civil y comercial. En cambio, un juez de documentos y locaciones siempre está, digamos, es como que tiene una materia un poco más restringida, ¿sí? Se ha buscado justamente darle mayor celeridad por una cuestión de, digamos, de las necesidades del comercio. Entonces, todas las obligaciones que están instrumentadas con títulos ejecutivos tramitan en documentos y locaciones. Lo mismo que los desalojos. ¿Sí? Todo lo que hace a la ley de locaciones urbanas también corresponde al fuero de documentos y locaciones. Bueno, tenemos fuero civil en familia y sucesiones. Acá sí tengo que hacerles una aclaración. Antes, estoy hablándoles hace muchos años atrás, todos los jueces eran de familia y sucesiones. Después, por una cuestión también de agilizar y dar una mayor respuesta al ciudadano, los fueros de familia y sucesiones se han dividido. Algunos jueces han quedado solamente con las sucesiones y otros con toda la problemática del derecho de familia. O sea, el nombre del fuero es familia y sucesión, pero después los juzgados internamente han optado y es como que se han especializado, algunos solo sucesiones y otros solamente los conflictos derivados de las relaciones de familia. Alimentos, régimen comunicacional, protección de personas, ¿sí? Todo ese tipo de materia, todas las problemáticas de violencia de género, violencia intrafamiliar, todo eso. Bueno, después tenemos el fuero de cobros y apremios. La oficina de cobros y apremios es la oficina donde se hacen las ejecuciones que son promovidas por el Estado. ¿Sí? Todos los títulos de deuda del Estado y el Estado y todos los órganos del Estado también descentralizados. Se ejecuta a través de este fuero de cobros y apremios. Después tenemos el fuero penal, que como les decía, no me voy a detener porque tenemos toda la segunda parte nosotros de la asignatura, donde vamos a hablar todo lo que es del proceso penal. Después tenemos el proceso laboral, que es el encargado de resolver todas las situaciones y litigios que se generen emergentes de las relaciones individuales, del contrato de trabajo y de las relaciones colectivas. ¿Sí? Y después tenemos el fuero contencioso administrativo, que también se encarga, digamos, de resolver todos aquellos conflictos emergentes de los actos administrativos y de las situaciones del derecho administrativo. También de la provincia, de los municipios, de las comunas. Bueno, en razón del grado, hasta ahí entonces la competencia en razón de la materia. ¿Queda claro? Esto, respondiendo a tu pregunta, tengan en cuenta que no todos los centros judiciales tienen este nivel de especialización. ¿Sí?
hay otros, no me quiero meter en tantos detalles, pero tengan en cuenta eso. No está presente toda esta variedad en todos los centros judiciales. Bueno, ahora vamos a la competencia en razón del grado. Ustedes saben que nosotros tenemos una estructura en tribunales formada por los jueces unipersonales, que son los jueces de primera instancia. Después tenemos los tribunales, que son la alzada de las resoluciones del juzgado de primera instancia, que son las cámaras de apelaciones, donde encontramos jueces colegiados. O sea, la sentencia en primera instancia la firma un juez. Las sentencias de las cámaras las firma un tribunal colegiado. Generalmente 3 miembros. Bueno, son las cámaras de apelaciones. Y después tenemos la Corte Suprema de Justicia de Derechos Humanos, que actúa en algunos supuestos. Tengan en cuenta que la Corte Suprema actúa en instancia originaria. ¿Sí? Cuando en algunos supuestos previstos por nuestra Constitución provincial son trámites que, digamos, de procesos que tramitan íntegramente ante la Corte. ¿Sí? Pero es un supuesto especial que está en nuestra Constitución provincial. También como hay competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de la Nación. Ya lo vamos a ver y les voy a dar un ejemplo también de la vida cotidiana, que es importante que lo sepan. Y bueno, y además, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede, digamos, intervenir en procesos en los que se vaya por recurso de casación. O sea, la Corte Suprema de Justicia no es una tercera instancia. La doble instancia es juzgados y cámaras. La Corte no es una tercera instancia. ¿Por qué? Porque no es una instancia ordinaria, sino que es extraordinaria, en el que los litigantes acceden a través de lo que se llama recurso de casación, que es un recurso extraordinario provincial. Si les hago un paralelismo con la Nación, a la Nación yo llego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el REX, el recurso extraordinario federal. ¿Sí? En ambos casos son recursos extraordinarios, o sea, no revisan todas las cuestiones, como sucede con la Cámara, donde yo puedo debatir y discutir todas las cuestiones fácticas y jurídicas. Los recursos extraordinarios son para discutir solamente aspectos jurídicos, sin problemas de interpretación de normas, pero ya no se discuten las cuestiones fácticas. Salvo, porque toda regla tiene su excepción, en el caso de la Corte Suprema de la Nación, que ha creado, ella misma creó pretorianamente la Corte, la teoría de la arbitrariedad, que es cuando la sentencia, digamos, ha sido arbitraria en materia fáctica, es un supuesto especial que habilita excepcionalmente la competencia de la Corte de la Nación. Bueno, pero quiero que les quede claro esto entonces en cuanto al grado. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Todo bien? Bueno, sí. Bueno, hasta acá hemos hablado de la... A ver, perdón, ya. Bueno, ¿alguna duda de la competencia provincial? Porque ahora ya entramos a ver la competencia federal. Bueno, todo lo que hemos visto de la competencia en la provincia lo tratemos de hacer un reflejo en la competencia federal. ¿Por qué la competencia federal? Es la facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación. O sea, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de competencia, hablábamos de la facultad, aptitud que la ley le confiere a determinados órganos del Poder Judicial. Bueno, ahora la competencia federal, la ley le confiere a determinados órganos del Poder Judicial de la Nación, para ejercer sus funciones en los casos respecto de las personas y lugares especialmente determinados por la Constitución Nacional. O sea, la competencia federal surge de la Constitución Nacional, el artículo 116 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde surge la competencia federal? De nuestra forma de gobierno, ya hemos dicho, tenemos una forma representativa republicana federal. De la necesidad de resolver conflictos entre los estados provinciales. O sea, ¿qué pasa si hay un conflicto de límite, por ejemplo, entre provincias? Bueno, alguien interviene en el Congreso. Pero si habría algún conflicto entre provincias de otro tipo, como sea límite, que son materia del Congreso de la Nación, ¿dónde van a llevar su conflicto? No puede ni resolver la justicia de una ni de la otra, porque ambos son órganos, ambas son autónomas y ambas son soberanas también, las provincias son soberanas también. Entonces, ¿quién va a resolver? Por una justicia federal que las congrega a ambas, ¿sí? Todos los conflictos entre provincias.
también surge de la necesidad de ejercer la función jurisdiccional ante el extranjero. ¿Se acuerdan que vimos en la unidad anterior, hablábamos qué pasa cuando se demanda un Estado extranjero? ¿Se recuerdan que hemos visto que tenemos todo, digamos, está también reglado normativamente, que para poder llevar a juicio un Estado extranjero necesitamos que a través del Ministerio de Relaciones y Culto ese Estado acepte someterse a la jurisdicción? Porque también un Estado soberano Porque es... también es un Estado soberano. Exacto. Entonces tiene que aceptar someterse a nuestra soberanía, someterse a nuestra justicia. Pero siempre va a ser justicia federal. Bueno, lo mismo que cuando era para juzgar a algún embajador o cónsul. También necesito, ¿sí?, ese permiso, de alguna manera, esa venia del Estado extranjero para someter a su funcionario a la justicia federal. Bueno, ¿y cuáles son estas materias? Ya hemos dicho, para ventilar cuestiones que hacen al interés general. ¿Sí? La justicia federal siempre brega por el interés general. La seguridad de las instituciones, el cumplimiento de las leyes militares, las soluciones de problemas imprevistos que el progreso genera y que son materia de las leyes especiales, las necesidades de navegación y del comercio internacional, el patrimonio fiscal. Bueno, yo ya les voy a hacer una enumeración para que ustedes, digamos, para hacerles más fácil, más accesible, cuáles son los temas federales. Estas serían las pautas, pero después vamos a ver un poco el caso. Entonces comparemos competencia con competencia federal. La competencia general es la aptitud, o esto ya lo mismo, ¿no? Es la capacidad de aptitud que la ley reconoce en un órgano tribunal para ejercer sus funciones respecto de una determinada categoría de asuntos o determinada etapa del proceso. Y la competencia federal, digamos que es una facultad reconocida por la ley a los órganos del Poder Judicial de la Nación, más específico para ejercer sus funciones en los casos y respecto a las personas y lugares están determinados por la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué características tiene la competencia federal? Primero, que es de excepción. Las provincias administran la justicia dentro de sus propios territorios y la nación lo va a hacer en los casos de excepción que surgen de las facultades que han sido delegadas por las provincias en el poder central, ¿sí?, con las atribuciones limitadas a esos casos. Recuerden ustedes siempre que las provincias son preexistentes, son anteriores a la nación. Entonces todo el poder que delegan en la justicia federal es el que la justicia federal puede resolver. Lo no delegado queda en las provincias. Bueno, se expresa. ¿Qué quiere decir? Que la competencia federal surge de la Constitución Nacional. Si no está, digamos, taxativamente determinado en la Constitución Nacional, no va a ser competente la justicia federal. No hay analogía, no hay interpretación amplia. ¿Sí? Tiene que ser lo que está determinado por la Constitución. Es limitativa o restrictiva. Las leyes que la prevén no pueden ser extendidas a casos análogos ni ampliarse por vía de interpretación restrictiva. Solamente para esos casos. Bueno, es suprema y privativa. Las resoluciones de la justicia federal no pueden ser revisadas por los poderes judiciales provinciales. Solo los tribunales federales pueden entender en los casos originados por estas leyes. Inalterable. No puede variar por las modificaciones que sufra la materia o los elementos objetivos o subjetivos del hecho del proceso. El hecho objeto del juicio fija la competencia definitivamente en el momento de su comisión, aunque después pierda su naturaleza federal. O sea, se toma en cuenta el hecho en el momento que tiene que empezar a intervenir. Si después sufre alteraciones, ya empezó a intervenir la justicia federal, continúa federal. Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos? Bueno, ¿qué les puedo decir, digamos, como pauta práctica? Estamos hablando de una competencia de excepción. Entonces, si no es clarísimo, por decirlo de alguna manera, que es de competencia federal, lo voy a tener que fundar. ¿Sí? Voy a tener que decir, porque si no, lo primero que va a suceder, o sea, el juez que reciba el expediente, lo primero que hace es ver si es competente o no. Entonces, cuando usted, esto lo digo como pauta de vida profesional, si ustedes advierten que la causa es dudosa la competencia, justifíquenlo. Porque como dice la doctora, no empecemos a pelear de antemano la cuestión de competencia. O capaz que yo la deslizo así, la presento, el juez no lo advierte de oficio y lo hace la otra parte. Y cuando ya estamos ante el planteo de una excepción, ustedes sepan que ya están poniendo en riesgo el patrimonio de sus representados. Porque si pierden, van a perder con contra. Esa posibilidad de peticionar que la competencia en no estar del juego en el tribunal debería nunca prescribir. No, sí. Todas las facultades procesales yo tengo un momento. Ya, opera lo que se llama la caducidad de esa facultad. ¿Me entienden? O sea,
Pero, o sea, tengan en cuenta esto. Los plazos procesales son improrrogables, indeclinables. Yo tengo un plazo para contestar demanda, se venció el plazo, no lo hice, lo perdí. ¿Sí? Tengo un plazo para poner excepciones, no articulé la excepción en el tiempo que corresponde, la perdí a la facultad procesal. Tengo un plazo para apelar, no lo hago dentro de ese plazo, ya está. ¿Sí? O sea, en ese sentido los plazos procesales son fatales. Vence y pierdo la facultad. O sea, ha operado la preclusión de esa facultad procesal. Ya no la puedo articular en el futuro. Era esa la oportunidad. Por eso les digo, nunca se confíen, nunca estén presentando al borde del plazo, ¿sí? Les digo por una cuestión de salud también, para que no se imparte estar sufriendo con los minutos. Trabajen tranquilos, en la medida posible. Lo mismo con la facultad, chicos, no dejen para estudiar en el último momento, porque ahí me meto todos los conocimientos de golpe, y ¿qué pasa? Llegan al examen y se les hace una mezcla de todo. Porque ustedes han visto que cada institución tiene sus características, hay muchas cosas para estudiar, para leer varias veces. Si yo lo leo a las apuradas, pero tengan la certeza que van a llegar al parcial y van a tener una mezcla de todos los conceptos. Entonces, al cerebro también, neurológicamente, hay que darle tiempo. ¿Sí? Los conocimientos se cimentan cuando uno duerme, cuando le da la posibilidad digamos, que el conocimiento se cimente y se relaciona a los conocimientos del psique. En cada materia ustedes tienen que pensar todos los conocimientos que traen de antes, porque el derecho es uno solo. Todo está relacionado. Cuanto más sé de otras materias, más van aquí. Cuanto más sepan de procesar, más van a entender las otras materias. Es así. Bueno, sigamos. Bueno, ahora veamos cómo se organiza el Poder Judicial de la Nación. A ver, yo tenía acá algo que quería mostrar. Bueno, ya les muestro. ¿Cómo se organiza el Poder Judicial de la Nación? ¿Qué dice la Constitución Nacional en el artículo 108? Que el Poder Judicial de la Nación se organiza con una Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores. O sea, el único órgano que está creado en la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los demás se van a crear por leyes del Congreso, o sea, leyes nacionales, que también van a ir creándose y ampliándose la cantidad de tribunales en la medida que las necesidades de la población lo requieran. Bueno, esto sí les pido que lo tengan en cuenta porque es importante para que lo puedan entender. Cómo, digamos, Palacio lo esquematiza de una manera que me parece muy didáctica, para que ustedes entiendan cómo se organiza el Poder Judicial de la Nación. Él dice que hay tres grupos de órganos, hablando de la Nación, ¿no? Tres grupos de órganos. Uno, los que tienen competencia en toda la República. Los segundos, que tienen competencia dentro de las circunscripciones territoriales de cada provincia. Y los terceros, los de capital federal. Dentro de los que tienen competencia en toda la provincia, hay algunos que tienen competencia solo federal y otros que tienen competencia federal y ordinaria. ¿Cuál tiene competencia exclusivamente federal? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después tenemos competencia exclusivamente federal en todo el país, la Cámara Nacional Electoral, que supervisa los partidos políticos, los registros de electores, de los partidos políticos nacionales, ¿sí? Y después tenemos la Cámara Federal de la Seguridad Social, también todas aquellas situaciones de conflictos que se dan derivados de las pensiones y jubilaciones, ¿sí? De seguridad social. Y cuando hay un conflicto, por ejemplo, con una resolución de ANSES que le otorga una pensión, una jubilación, se judicializa, ¿sí? Todo eso tiene como instancia revisora la Cámara Federal de la Seguridad Social. Bueno, estos tres tribunales tienen asiento en Cava. Yo les voy a mostrar una foto para que lo sepan, y para que cuando vayan a Buenos Aires también, si tienen la posibilidad, hagan un paseo y lo ubiquen, porque como abogados es importante que sepan. Este es el edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que es un edificio precioso, es un monumento histórico nacional, así que si van a Buenos Aires, dense el tiempo de pasar y verlo porque es una belleza el edificio. Y les cuento, la piedra fundamental la puso el presidente Roca, que era tucumano. Eso, bueno, también eso, tenemos algo de Tucumán ahí. Bueno, ahora les voy a mostrar, actualmente ustedes saben que la Corte Suprema está integrada por 3 vocales nada más, porque hay 2 cargos que están vacantes. Si han leído los diarios saben, bueno, todo el tema político que hay con el nombramiento de esos dos vocales faltantes. Bueno, el presidente de la Corte Suprema actualmente es el doctor Horacio Rosati, que es santafesino,
Ahí les muestro la fotito. Tiene obras muy importantes de derecho ambiental, si les interesa el derecho ambiental, léanlo, muy interesante. Después tenemos al vicepresidente de la Corte, que es el doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. Les muestro la fotito. Y después tenemos al doctor Ricardo Lorenzetti, que también es vocal de la Corte. Ellos son actualmente los vocales. El doctor Lorenzetti, capaz que han tenido la posibilidad de escucharlo porque él ha venido muchas veces a Tucumán a dar unas conferencias muy interesantes. También tienen acceso, chicos, en internet a escucharlo. Sí, es muy importante. Bueno, ahora vamos a los otros tribunales. Hemos dicho, la Corte está con asiento en Cava y tiene competencia federal, exclusivamente federal, en todo el territorio de la República Argentina. Y hemos visto que excepcionalmente va a conocer en cuestiones fácticas por la teoría de la arbitrariedad, que es una ampliación de su competencia que ha dispuesto ella en la creación territorial. Después tenemos la Cámara Nacional Electoral. Acá yo les he puesto, ahora que tenemos próximamente elecciones nacionales, bueno, todos los conflictos van a derivar, se trae la alzada de todos los conflictos que se resuelvan en el interior, todo termina acá, digamos, y eventualmente, bueno, los recursos del COE. Pero es la instancia revisora de todo el país, Cámara Nacional Electoral. Les muestro la foto. Y después tenemos la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social. Después teníamos otro órgano dentro de este primer grupo que tenía competencia en toda la nación, que era la Cámara Federal de Casación Penal. Acá les he puesto una foto de la Cámara de Casación Penal en pleno. O sea, ahí está la foto de todos sus integrantes. ¿Por qué les he puesto esta foto? Como me parece muy importante, porque ahora justamente ellos están con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Se está implementando el sistema procesal adversarial. Sí. Entonces, bueno, están justamente en pleno, o sea, todos juntos dictando la normativa. Además, ellos tienen la superintendencia del edificio también, o sea, tienen muchísima labor. Y como estaba en la foto todos juntos, me parecía muy importante que, digamos, está ahí en pleno. La señora que está, la doctora Ángela Ledesma, que ha sido profesora de la universidad. O sea, un lujo que hemos tenido docente de esta casa, a la doctora Ángela Ledesma, que es miembro actual de la Cámara Federal de Casación Penal, que también tiene, como les dije, competencia en toda la República Argentina, o sea, es la revisora de todas las instancias en materia penal, de todas las resoluciones de TOF, ¿sí? Y tiene competencia en todo el país. Y tiene competencia federal y ordinaria, o sea, para conocer en todos los aspectos, fácticos y jurídicos. Bueno, después tenemos, ¿sí? Dicho esto, volvemos a la clasificación del Palacio, que decía que era muy didáctica. Entonces, esto que hemos visto, los tribunales del primer grupo. Después teníamos el segundo grupo, que son la competencia de los tribunales federales que están con asiento en cada una de las provincias. Bueno, ya vamos a ver cómo es acá en Tucumán, ¿sí? Ya vamos a ver, también yo les he hecho un cuadrito, porque así como decíamos que en el ámbito de la provincia teníamos 4 centros judiciales, en el ámbito federal, digamos, la competencia por el territorio se distribuye por distritos, que no siempre coinciden con las provincias, sino que se va atendiendo, como decía siempre, a las necesidades del distrito de cada lugar. Ya vamos a ver que no coincide siempre con las provincias. Bueno, ¿y qué pasa en Tucumán? Tenemos los jueces federales de primera instancia, las cámaras federales, que son la alzada de las resoluciones de los jueces de primera instancia federal, y después tenemos el TOF, que ya les voy a mostrar foto también, que son los tribunales orales en lo criminal federal, donde se ha debatido todos los fallos trascendentes del tema de lesa humanidad. Chacabuco y Crisóstomo. Exactamente, ya les voy a mostrar la fotito. Y después tenemos el tercer grupo, que son los tribunales federales, pero que tienen competencia en la capital federal. O sea, en las provincias coexistía la justicia federal y la provincial. En Cava hay solamente justicia federal, por eso tiene competencia federal y ordinaria también. Bueno, ahora vamos a la foto, porque me gusta que tengan la imagen palpable y visible de lo que estamos hablando. Les puse una foto del Juzgado Federal de Tucumán, que está en Las Piedras 418 de San Miguel de Tucumán, acá a unas pocas cuadras de la Plaza Independencia. En el segundo piso funciona el Juzgado Federal número 1. En el quinto piso funciona el Juzgado Federal número 2. Y está creado un Juzgado Federal número 3. Está creado y tiene un juez designado. Pero todavía, digamos, no está en funcionamiento, sino que por una cuestión de cubrir las vacancias, porque estaban vacantes los dos juzgados, el 1 y el 2, el juez que está designado por el Juzgado número
número 3 estaba subrogando a los otros juzgados. O sea, es como que se creó el juzgado, pero todavía no ha podido empezar a trabajar en su juzgado, sino que tiene que subrogar a los otros. Actualmente está subrogando el juez designado en el curso del juzgado número 3, está subrogando, y el otro que está subrogando es el juez de Catamarca. Juez federal de Catamarca. Bueno, y después tenemos la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que decíamos que es la instancia revisora de las resoluciones que dictan los juzgados federales de primera instancia, que funciona en el mismo edificio en el 4º piso. Bueno. Y después la fotito del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que está en la Chacabuco 125. Bueno, esto creo que sí les dije. Bueno, comparativamente, la justicia local actúa dentro del ámbito de cada provincia. ¿Qué pasa con la justicia federal? Tiene, digamos, la órbita de su desarrollo es en todo lo que sea potestad del gobierno nacional y también fuera de los límites de las provincias. Por ejemplo, un parque nacional es competencia de la justicia federal. Y todo lo que ocurra, cualquier litigio, conflicto que sucede en el parque nacional, obviamente es el territorio de la nación. No me voy a detener tanto en esto, chicos, porque es un montón. Bueno, y después ya les dije esto de la ley orgánica de Tucumán, tenemos 4 centros judiciales, en paralelo, si hablamos de la nación, tenemos 17 distritos judiciales federales. Ah, y algo que no les dije es que nuestra Cámara Federal de Apelaciones es instancia de alzada de las resoluciones que dicta el juez federal de Tucumán, de Catamarca y de Santiago. Por eso les decía que no siempre coincide con las provincias, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Su competencia es para revisar también sentencias del juez federal de Catamarca y de Santiago del Estero. Nuestra provincia es. Bueno, en razón de la materia, bueno chicos, no me voy a detener tanto, ya deben estar cansados, el artículo, tienen que ver el artículo 116 de la Constitución Nacional. Sí les he preparado este cuadrito, ¿por qué? Porque es como son esos casos que rápidamente uno advierte que son de competencia federal, espero que no presenten. Por ejemplo, todo lo que hace el régimen penal tributario, por eso, ojo, no les puse no taxativo. O sea, si yo tengo que saber cuál es la regla, tengo que ir al artículo 116 de la Constitución Nacional. Ahora, si yo quiero saber, digamos así, casos concretos, un poco de casuística, llamemos así, les dice que no, pero no taxativo. Esta es una enumeración para facilitarles a ustedes los efectos didácticos. Entonces, régimen penal tributario, o sea, todos los conflictos que afecten a la hacienda pública del gobierno central. ¿Sí? Discusión de impuestos a las ganancias, ¿entienden? O sea, lo que afecte a la hacienda pública del Estado Nacional. Contrabando, o sea, todas las infracciones del código aduanero. El control de la importación y exportación de mercaderías. Los delitos marcarios, la ley de marcas, porque afecta al comercio nacional e internacional. El tema del narcotráfico, la ley de estupefacientes, ¿por qué? Porque está en afectación a la salud pública. Aunque ustedes saben que hay una competencia provincial para el narcomenudeo. O sea, acá, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de, digamos, el crimen organizado. ¿Sí? En tanto que tiene competencia en la provincia, digamos, por ley se le ha asignado competencia a la provincia para el narcomenudeo, o sea, para aquellos, digamos, conflictos con la ley penal, pero en pequeñas cantidades de droga. O sea, no es crimen organizado. ¿Sí? Bueno, y todo lo que tenga que ver con la falsificación de moneda. ¿Por qué? Porque es un poder delegado por las provincias al Congreso. Sellar la moneda, fijar su valor, fijar el valor de la moneda extranjera, legislar sobre falsificación de moneda. Todas esas son facultades que las provincias han delegado en el gobierno central. Entonces, obviamente, cualquier conflicto vinculado a esa materia, Policía Federal. Trata de personas y secuestro extorsivo. Son delitos cometidos por organizaciones en diferentes circunscripciones territoriales, hacia y desde el exterior del país. Ustedes han visto la trata de personas como son organizaciones a nivel internacional, que rápidamente, digamos, esas personas son sacadas del país. Entonces se necesita justamente esa estructura federal, ¿sí? Que permite esa agilidad, porque hay que poder disponer de la frontera, poderse organizar con organismos de otros países también, para combatir el crimen organizado. Entonces, trata de personas, secuestro extorsivo, son competencia federal. Delitos contra la administración pública nacional, todo lo que involucre a funcionarios del Estado Nacional. ¿Sí? Y después tenemos los delitos de lesa humanidad, que atentan contra toda la humanidad y violentan los tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional. Bueno,
el criterio funcional o por el grado, un poco ya lo hemos conversado, ¿sí? Hemos hablado que tenemos los juzgados de primera instancia, las cámaras federales de apelaciones, hemos hablado que el carácter humano es el top, hemos hablado de cuáles son los organismos revisores, cuáles tienen competencia en toda la nación, hemos hablado de la Cámara Nacional Electoral, la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Cámara de Casación Penal. Bueno, entonces en principio tenemos el sistema de doble instancia y, bueno, ¿y qué hemos hablado? A lo mismo que dijimos en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es tampoco una tercera instancia, sino que se accede por vía de recurso extraordinario. O sea, se tienen que dar circunstancias especiales que hay que acreditar específicamente. No es fácil, digamos, lograr la apertura de los recursos extraordinarios. Entonces tiene que estar muy bien fundado y no es una instancia revisora de todo, sino solamente de los aspectos jurídicos, salvo, hemos dicho, la doctrina de la arbitrariedad. Bueno, chicos, bueno, esto también lo hemos visto. La competencia federal en razón de las personas, que no la tenemos en la provincia, solamente a nivel federal, que son las causas en que la nación se aparte, las causas entre habitantes de distintas provincias, entre un argentino y un extranjero, causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Todas esas causas quedan atendidas por la materia. Muchas gracias. Bueno, chicos, con mucho clase. Bueno, espero que hayan tenido un pantallazo de esto. Como digo, estudien, porque es mucho el contenido, y vean los diarios, porque todo esto constantemente van a encontrar los diarios, las soluciones que dictan los organismos. Gracias, profesora. Muchísimas gracias.